La esclavitud en los Estados Unidos terminó a un asombroso costo en sangre y dinero. Sin embargo, la Guerra Civil estadounidense fue la guerra más sangrienta jamás librada en todo el hemisferio occidental, y más estadounidenses murieron en este conflicto que en cualquier otra guerra del país. Pero el fin de la esclavitud fue una reforma anticipada. En la mayor parte del resto del mundo se realizaron grandes esfuerzos para destruir la institución de la esclavitud durante más de un siglo. Dentro del Imperio Británico, la abolición de la esclavitud estuvo acompañada por el pago de una compensación a los dueños de los esclavos, por lo que legalmente se entendería como una confiscación de la propiedad privada o una expropiación hacia los dueños de estos. Esto le costó al gobierno británico 20 millones de libras esterlinas, la cual era una suma de dinero enorme en el siglo XIX, que equivaldría al 5% del PIB británico. En los Estados Unidos se intentó copiar un modelo similar en el que el Estado le pagaría a los esclavistas el valor de estos, y así comprar su libertad. Este plan fue propuesto en el Congreso, pero nunca se implementó. Los costos de emancipar a los millones de esclavos que habitaban los Estados Unidos habría sido de más de la mitad del PIB de este país, nada comparable con el pequeño 5% británico. Pero aún así, el precio a pagar por la libertad de los esclavos habría sido menor que el costo que tuvo la Guerra Civil, la cual tuvo lugar unos años después, y además de sumar el costo en sangre y vidas. Si bien los británicos podían simplemente abolir la esclavitud en sus colonias del hemisferio occidental, se enfrentaron a una tarea más desalentadora todavía, la de patrullar el Atlántico frente a la costa de África para evitar que barcos negreros de varias nacionalidades continuaran suministrando esclavos ilegalmente. Incluso durante las guerras napoleónicas, Gran Bretaña siguió manteniendo algunos buques de guerra patrullando frente a África Occidental a través del Océano Índico, el Mar Rojo y el Golfo Pérsico. Uno de los países que aceptó el tratado antiesclavista por las malas fue Brasil, ya que este capturó y destruyó varios barcos negreros dentro de las propias aguas de Brasil. Sería difícil pensar en otra cruzada llevada a cabo tan implacable durante tanto tiempo por cualquier nación, a un costo tan creciente y sin ningún beneficio económico. Estos costos incluyeron algunos sobornos pagados a España y Portugal para obtener su cooperación y esfuerzos para detener la trata internacional de esclavos, los costos de mantenimiento de las patrullas navales y los del reasentamiento de esclavos liberados, sin mencionar las peligrosas fricciones con Francia y Estados Unidos, entre otros países. Aún así, los resultados tardaron años en llegar. Los esclavistas mandaron a hacer barcos más aerodinámicos, con el propósito de poder superar a los barcos de la Royal Navy en el Atlántico. Pero esto no sirvió demasiado, ya que para entonces el tráfico humano había sido reducido en gran medida a través del Atlántico y a través de las aguas del mundo islámico. Aunque la bandera francesa fue utilizada ampliamente durante años por los esclavistas que no querían ser molestados por los británicos, ya que en dicho país la esclavitud aún era legal. Finalmente, Francia decidió prohibirla un par de años después y mandando a algunos de sus barcos junto con los británicos a patrullar las costas del Atlántico para interceptar y disuadir el envío de esclavos a Occidente. Esto dejó a los esclavistas sin la posibilidad de utilizar la bandera francesa con el objetivo de no ser detenidos, dejándoles como única opción usar la bandera estadounidense, que para entonces aún mantenía la esclavitud dentro de la ley. Aunque en 1680 el tráfico de esclavos en el Atlántico se había detenido con éxito, el comercio de estos mismos en África Oriental, a través del Océano Índico, el Mar Rojo y todo el mundo musulmán, tardó en reducirse significativamente. Frente a la costa de África, barcos árabes más pequeños, llamados dhows, bordeaban la costa, en aguas demasiado poco profundas como para que entraran barcos de guerra británicos. Un comandante británico estimó que capturaba uno de estos barcos árabes por cada 8 que se escapaban. Sin embargo, entre 1866 y 1869, 129 barcos negreros fueron capturados y 3.380 esclavos fueron liberados. Cuando la amenaza de ser detenidos parecía inminente, los árabes arrojaban los esclavos por la borda y estos terminaban ahogados.
Esto se hacía para obtener una condena menor en el caso de ser detenidos y evitar la incautación del barco por parte de los británicos. Debido a que solo había unos pocos barcos disponibles para patrullar y cubrir una gran región, los buques de guerra británicos a menudo lanzaban botes más pequeños para enfrentarse a los dhows de esclavistas árabes, y estos frecuentemente entraban en batalla contra los barcos esclavistas antes de que fueran capturados. En el tema de la esclavitud de aquella época, era prácticamente Occidente contra el resto del mundo. En ese momento, la civilización occidental tenía el poder de prevalecer sobre todas las demás civilizaciones. Así fue el cómo y por qué la esclavitud fue destruida como institución en casi todo el mundo. Pero no sucedió todo a la vez o incluso dentro de pocas décadas. La fecha en la que los británicos finalmente erradicaron la esclavitud fue en Tanganica, recién en 1922, pero para entonces muchos vestigios de la esclavitud aún estaban presentes. Esto no implicó que todo Occidente estuviera de acuerdo con la abolición de la esclavitud. Tanto algunos blancos como algunos negros defendían la esclavitud, ya que la percibían como una cuestión de interés propio, como propietarios de esclavos. Aunque la mayoría de los negros dueños de esclavos en Estados Unidos eran solo dueños nominales de miembros de sus propias familias, había miles de otros negros en el sur de los Estados Unidos antes de la guerra civil que eran propietarios comerciales de esclavos al igual que sus captores blancos. Se estima que 1/3 de las personas libres de color en Nueva Orleans eran dueños de esclavos, y miles de estos dueños de esclavos se ofrecieron como voluntarios para luchar por la Confederación durante la Guerra Civil. En resumen, había muchos defensores de la esclavitud en Occidente, incluso en el siglo XIX, y fuera de Occidente la esclavitud estaba demasiado bien aceptada como para requerir defensa. Gracias por llegar hasta el final del video. Comenta cualquier sugerencia que tengas para próximos videos y suscríbete. Hasta pronto.